Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, el lugar desde que se conecten y nos visiten a este nuevo evento y encuentro para reflexionar y hablar de temas interesantes relacionados con lo que hacemos, ¿no es cierto? Los profesionales relacionados con la gestión de los datos, la gestión de la información y la gestión de la documentación. Bienvenido a este conversatorio que hemos denominado el papel de la información documentada, que es un tema muy interesante realmente para diferentes áreas para personas y profesionales que estén vinculados obviamente con los datos, la información, el conocimiento, los documentos, la digitalización. Para eso hemos invitado a una persona muy especial a quien tengo el gusto de conocer hace un par de años. Nos conocimos de alguna manera casual en el backstage de un evento igual virtual, con este un poco impulso que hubo a través de eventos virtuales. Tuvimos la oportunidad y tuve el privilegio de compartir un panel justamente respecto a estos temas de preservación digital y digitalización. Nuestra invitada es Neji Paneso, ella es archivista, luego ya nos va a contar un poquito más de su experiencia, pero es archivista, tiene una maestría de especialización en temas de archivo. Ella ya nos va a explicar un poco sus credenciales académicas, pero quiero destacar que es una persona muy proactiva, es una persona muy dinámica, ahora está dando un impulso muy importante a un canal de YouTube y a varias redes sociales sobre contenido archivístico. Además, gestiona y administra un grupo de WhatsApp muy activo, además, donde se generan debates muy interesantes. Y actualmente también tengo que decirlo, forma parte de un grupo de investigación. Tenemos el honor de que ella haga parte de este grupo de investigación de expertos dentro de la Asociación Latinoamericana de Archivos y el grupo GRBO, y estamos investigando sobre los desafíos de la normativa, ¿no es cierto?, respecto a la inteligencia artificial y su implicación en la gestión de documentos. Así que estamos en esa investigación. Nada, sin más, queremos darte la bienvenida. Nos gustaría, Nelly, que te presentes un poco más, nos cuentes un poco de tu experiencia. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo en la parte del mundo en el que se encuentren. Muchas gracias, Hugo, por la invitación a este evento. Pues para mí, obviamente, es un honor hacer parte de tu parrilla de invitados a estos webinars. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Neji Paneso, yo soy colombiana. Actualmente resido fuera del país, pero sigo muy activa, como lo mencionaba Hugo, con todo el tema archivístico, específicamente de Colombia y específicamente desde la parte gremial, porque me interesa muchísimo que nosotros como archivistas estemos unidos, fortalecidos, creando comunidad, que nos estemos apoyando, sobre todo pues porque la disciplina como tal, la archivística, es interdisciplinaria, es dinámica, es cambiante, está viéndose también muy impactada por las tecnologías emergentes, por los cambios de regulación, por muchas cosas. Entonces es muy importante como que todos estemos trabajando conjuntamente para ir a la par con todos estos cambios que se van presentando. Yo soy archivista de la Universidad de Antioquia, soy magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de La Salle en Bogotá. Y he tenido pues la fortuna de trabajar en diferentes roles y desde diferentes niveles académicos y en diferentes también cargos directos e indirectos con diferentes entidades públicas o privadas. Entonces creo que soy una afortunada porque esto me permite tener una mirada un poco más amplia sobre situaciones que se ven con relación al ejercicio profesional del archivista y también, pues, por supuesto, al desarrollo de la gestión documental en el mundo real, porque todo esto lo combino con la docencia, que para mí es una de digamos que de los escenarios más importantes y más enriquecedores que puede tener un ser humano, poder ser profesor, porque yo creo que más que enseñar es también aprender muchísimo para poder compartir ese conocimiento y aprender mucho de los mismos estudiantes, porque son comunidades donde se construyen a partir de experiencia y conocimientos de muchos de nosotros. Entonces, cada vez siento que me falta mucho más por aprender, o sea, no es como que, ay, por fin ya llegué al punto, sino que falta muchísimo y muchísimo y muchísimo más por aprender. Estamos en un mundo de información donde ya el problema no es acceder a la información, sino saber qué información es la que me es útil. Entonces, yo creo que, bueno, todo eso, digamos que nos lleva precisamente a tener este tipo de conversatorios. Muchas gracias, Hugo. Perfecto, no, gracias a nosotros, agradecidos por tu generosidad y disponibilidad para conversar y un poco hacer énfasis que la metodología de este encuentro no es una clase magistral, no es un curso formal, es justamente esto, ¿no es cierto? Poder encontrarnos para lo que tú decías, seguir aprendiendo, entre nosotros seguir aclarándonos de algunos temas que no son tan fáciles, porque mira, en la medida que el progreso, la tecnología va desarrollándose, existen y se van desarrollando nuevos conceptos y justamente en ese ámbito conceptual
nos gustaría tratar, porque ya algunos conversatorios pasados trataron sobre temas muy interesantes que a lo mejor están por fuera del currículum, del sílabus formal de educación. Hablábamos, por ejemplo, de la gestión documental emocional, del empleo, de la necesidad de las emociones también en la gestión documental o cómo se genera aquello, o por ejemplo, la relación entre el emprendimiento y los archivos. Así que ahora vamos a abordar un tema que podríamos pensar que es un tema que ya tenemos claro, pero a mí me pasa lo mismo que a ti, que siento que siempre me falta seguir aprendiendo, seguir aclarando cosas, seguir generando nuevos modelos de entendimiento, porque si no, nos volvemos un poco locos. Y tiene que ver entonces con la información documentada. Y mira, hemos tenido un poco de interacción con las personas que se van inscribiendo, que escriben en las redes sociales, y una pregunta que me llamó la atención es alguien que dijo, ¿cómo es esto de información documentada? ¿Acaso que, o sea, no es lo mismo? Esto no es una redundancia hablar de información documentada. Los documentos son información. La información tiene que estar en documentos, así que un poco ir aclarando de esto. ¿Es lo mismo la información? ¿Qué es la información y qué son los documentos? ¿Y qué es la información documentada? Claro que sí, y justamente pues digamos que de eso hemos venido hablando y por eso consideramos pertinente hacer un conversatorio o un espacio, llevar a cabo un espacio como esos, porque pueden haber muchas dudas. No hay tampoco una verdad absoluta porque todo depende desde el punto de vista que se esté mirando los conceptos y sobre todo en un lenguaje como el español, que a veces puede ser muy ambiguo o diverso, o tenemos demasiados sinónimos para lo mismo, entonces yo creo que es importante, al menos en términos archivísticos, que es del área que yo conozco, que ahorita le decía también a Hugo esto, pues me preocupa que si lo ven otros profesionales de otras áreas, venga, es que esto no conversa con lo que yo sé como ingeniero industrial, con lo que yo sé como ingeniero de sistemas. Entonces también es importante que tengamos claro que esa es una mirada muy archivística, ¿cierto? Desde mi experiencia como archivista y probablemente dentro de también del gremio archivístico pueden haber algunas diferencias en cuanto a lo que se comprende por un concepto. Entonces, voy a tratar de abordar esta pregunta con mucha delicadeza, por supuesto, muy relacionado con la teoría archivística como tal y lo que grandes autores, digamos, que han escrito en estos últimos 2 siglos relacionado con la archivística. Y es el tema de la información y el tema del documento. Entonces, conocemos como documento. Ah, bueno, pero antes de eso también me parece importante el nombre que le pusimos a este evento porque fue algo sugestivo, el papel de la información documentada. Como que, ok, por ejemplo, la palabra papel tiene dos acepciones, ¿cierto? Papel como soporte, que es lo que los archivistas conocemos, pero en este caso, por ejemplo, es el rol que juega la información documentada. Entonces, eso también como para que entendamos que a veces pueden ser términos demasiado amplios. Entonces, documento archivísticamente hablando son, digamos que la suma de tres cosas y es información registrada, entonces tiene que haber un registro o un mecanismo para registrarla en un soporte. No nos está diciendo específicamente que es texto con una tinta registrado en un papel, que es de pronto lo más común que nosotros conocemos porque hoy es muy fácil generar, o bueno, desde hace algunos años era muy fácil generar papel impreso, ¿cierto? Y eso es lo que uno cuando le mencionan documento, como lo primero que se le viene a la cabeza, de hecho hasta se imagina el tamaño carta, el documento tamaño carta. Pero realmente documento pues es información registrada en cualquier soporte, entonces puede ser cualquier cosa, puede ser información registrada en pieles de animales, en pergaminos, en paredes, información, por ejemplo, una fotografía, ¿cierto? Ya sea impresa o no, que eso ya vamos a ver, digamos que vamos a tratar de hablar con más detalle de estos temas. Un tatuaje, ahorita Hugo y yo lo conversábamos, un tatuaje puede ser información registrada en la piel, en un soporte, y el soporte puede ser la piel. Ya entrar en otros detalles de qué es documento y qué es documento de archivo, que también en estos días en el grupo que Hugo mencionaba de WhatsApp había cierta discusión al respecto y aún la sigue habiendo no solamente en ese grupo de WhatsApp, sino en grandes, digamos que en grandes escenarios con expertos sobre probablemente las traducciones que nosotros le hemos dado en el español a lo que se ha venido generando en el sistema anglosajón y muy relacionado también con el área, lo de la CISO, que han definido lo que es información documentada, que eso voy a tratar de profundizar un poco más acá. Entonces nosotros en el español, para referirnos a los documentos específicamente generados y gestionados por una institución, los llamamos documentos de archivo.
¿cierto? Entonces le ponemos como un apellido para poder decir, ok, ese tatuaje que está en la piel de esa persona es un documento de archivo si yo soy fiscalía, si esa persona está desaparecida y si se convierte justamente, por ejemplo, en una evidencia, que ahí viene la conexión que tiene documento con ser una evidencia, entonces se convierte en una evidencia que hace parte de un expediente de una persona que se está buscando, pues porque se desapareció, ¿cierto? Y esa es la función específica de la fiscalía. O una servilleta. Tú mencionabas lo del contrato pues del papá de Messi y todo esto, o cualquier cosa que se haya convertido en una evidencia de algún hecho, puede considerarse un documento si tiene información que está registrada en un soporte. Entonces, aquí digamos que trato de dejar la claridad que según desde lo archivístico puede ser prácticamente cualquier cosa registrada en un soporte, que el soporte puede ser cualquier cosa. Históricamente, la humanidad, nosotros como tenemos una memoria tan efímera, hemos buscado, de acuerdo con los recursos que hemos tenido disponibles en los diferentes momentos de la historia de la humanidad, hemos buscado dónde registrar información. Entonces, por allá en la prehistoria, pues que no existía ni siquiera la escritura, o allá en la antigüedad o en la Edad Media, pues no se conseguía el papel, o no se conseguían al menos los recursos que hoy tenemos tan fáciles de conseguir, entre comillas. Obviamente, pues puede que no todas las partes del mundo sea tan fácil, pero ¿a qué recurríamos? A lo que teníamos a la mano, probablemente a las piedras, probablemente a los pergaminos, probablemente a las pieles de animales y escribíamos con ello, pero necesitábamos registrar esa información para que perdurara en el tiempo, porque a nosotros mismos se nos olvida y necesitamos recordar, o porque necesitamos pasar eso a nuestros, pues a los que nos siguen, a las generaciones siguientes. Entonces, digamos que en ese término, esa es la información documentada que está registrada en un soporte, y en términos de digamos que de las ISO, específicamente de calidad, que es donde se le ha dado mucha fuerza a todo el tema de la información documentada, se refiere también a eso, como a toda la información que se genera en una institución y que requiere ser controlada y conservada. Entonces aquí también se conecta con un tema de gestión documental, porque pues esa es la labor de la gestión documental, controlar la información y garantizar su preservación a largo plazo, permanente o bueno, en ese sentido. Excelente, gracias, Nancy. Y aquí un poco me llama, más que llama la atención, recuerdo, estaba leyendo yo un libro justamente de historia, me gusta mucho ahora últimamente, no sé, la historia del conocimiento y tal, y recordaban que la escritura es un invento, ¿no es cierto? Es una tecnología que el hombre, el ser humano se inventa, es una tecnología que no ha podido ser unificada y es algo que es también Mm. interesante. A diferencia, por ejemplo, de las matemáticas, que afortunadamente ha sido como unificada y tiene sus ventajas de esa unificación. Es decir, las matemáticas y los símbolos matemáticos y sus operaciones, nadie los pone en duda. Esos conceptos son tautológicos, existen y punto. En cambio, la escritura, que todavía no ha sido, y los símbolos que no han sido unificados, pensemos solamente en el idioma inglés, aunque los símbolos son los mismos, son latinos, la pronunciación es diferente. Peor si nos vamos, por ejemplo, no sé, Chinese, al a, chino, perdón. a culturas asiáticas, a culturas árabes, por ejemplo, no tiene nada que ver. Pero lo que quería mencionar es que cuando se inventó la escritura, socialmente la escritura era mal vista. O sea, es casi ahora como pensar que la inteligencia artificial no es tan buena. ¿Por qué? Se pensaba dos cosas. La primera, que las personas más inteligentes eran las que mejor memoria tenían. Y las personas que utilizaban la escritura para registrar, ¿no es cierto? Entonces eran como personas que necesitaban ese auxilio, ahora podríamos pensar lo mismo de la inteligencia artificial, pero sin duda no podríamos entender el progreso de nuestra civilización sin eso, lo que tú decías, ¿no es cierto? Ese traslado, esa herencia que hacemos, ese traspaso entre generaciones de todo lo que ya conocemos. Alguien decía, asimismo, en estos tratados de la historia del conocimiento, dice, eso es lo que nos diferencia en gran parte entre el ser humano y los demás animales, porque somos entre el animal humano y los demás animales. Y es que los demás animales, incluso los más superiores, como por ejemplo los chimpancés, no registran, no documentan. Y eso da una diferencia muy importante, y es que no enseñan, o sea, no transmiten. No es lo mismo aprender. Los animales sí aprenden, pero no enseñan. El único animal que puede enseñar es el ser humano, y lo hace en base, por ejemplo, a esta tecnología de la escritura y del soporte. Logró entender que él puede poner sus conocimientos, su información, en un soporte. Pero hay una cosa muy importante, y es que no se puede documentar todo, y entonces entiendo, y tú nos aclararás, que debe haber algún criterio,
archivísticamente diríamos algún tipo de valoración. ¿Por qué documentamos? ¿Cuáles son como esos criterios que tú nos puedas compartir que podemos utilizar para definir o valorar si una información debe ser documentada? Quizás en el ámbito personal, en el ámbito más organizacional. Cuéntanos. Sí, pues digamos que desde mi punto de vista como archivista, obviamente el tema de valoración, pero ahí el tema de valoración también es importante entender que es algo muy subjetivo. O sea, y que hemos estado trabajando, digamos que a lo largo del desarrollo de las diferentes corrientes archivísticas para garantizar precisamente, pues, entonces les estaba diciendo que el tema, pues, o sea, con la valoración documental nosotros podemos definir de entrada qué información puede ser, puede convertirse en información documentada porque debe ser registrada, debe ser conservada, va a servir para la gestión del conocimiento, se va a convertir, por ejemplo, en evidencia. Entonces, digamos que por eso se han establecido a lo largo del tiempo muchos mecanismos de valoración o valores primarios, valores secundarios, o en otros países pues hemos hablado también de macrovaloración documental como lo es en Canadá, como lo es en Países Bajos o lo es en Australia o en Nueva Zelanda, pero se establecen unos lineamientos para poder valorar documentos y con base en esa valoración, en si los documentos van a aportar a la historia de la humanidad, van a aportar a la gestión del conocimiento, van a aportar, digamos, a la cultura o a conocer qué ha pasado con nosotros a lo largo del tiempo, pues esto de entrada pues va a servir para poder definir qué documentos deben ser debidamente o qué información debe ser debidamente documentada. En cuanto a los archivos personales, ahí hay una, digamos que un mundo muy amplio para, como para poder ver, porque lo que hablábamos ahorita antes de la conexión, yo puedo generar muchas fotografías, para mí en Egipani eso es muy importante, pues estar con mi familia en la playa y generar muchas fotografías, y para mí puede que todas las fotografías, así sean repetidas, del mismo atardecer, de la misma familia, pues sean demasiado importantes, y por ende, pues yo considere que debo registrarlas y guardarlas como un soporte, y de hecho, pues las puedo llevar hasta un evento físico de imprimirlas y tenerlas en portarretrato, ¿cierto? Y eso también está muy ligado con la facilidad con la que nos encontramos hoy en día de producir información y con la facilidad que tenemos de tener soportes para registrar esa información. Pero en términos, digamos que ya institucionales, sí es muy importante que nosotros tengamos claro que no todo se debe conservar y que alguna vez escuchaba una historiadora que admiro muchísimo, que es la coordinadora del Archivo Histórico de Medellín. Ella decía, no es que para los archivos, o sea, no es que ahorita estamos haciendo procesos de selección y valoración porque no todo sea importante. Todo lo que pasa en la vida de los seres humanos es muy importante, pero no es necesario conservar información redundante, porque eso también es lo que pasa. Generamos información a veces repetida en diferentes documentos, ¿cierto? En diferentes procesos, de pronto se está repitiendo información. De hecho, en diferentes instituciones, a veces hay información repetida con relación a los ciudadanos. Entonces es, ¿cómo no ponerse de acuerdo como sociedad de quiénes son los responsables de generar algún tipo de información y garantizar que se conserve todas las partecitas importantes de ese momento, de ese periodo específico, cierto tiempo y espacio, para que más adelante em, se pueda recuperar esa parte de la historia, o sea, se pueda restaurar esa parte de la historia y podamos nosotros saber qué pasaba en un periodo específico con los humanos con relación a todo, con relación a la economía, sus interacciones sociales, con relación a, pues, a todos los aspectos, dependiendo del investigador también de sus intereses. Pero como archivistas, digamos que es garantizar mucho que la información que quede documentada sea todas las que constituyan una partecita para luego recuperar la historia. Nessie, tú has topado un tema que me parece que es importante y a lo mejor a mí me parece que puede ser como el origen de este dilema que ahora estamos planteando, y es un poco la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces tú topabas o hacías, ponías este ejemplo de cuando uno se va a la playa, digamos así, es la vida personal, la vida privada de uno, tiene un dispositivo que es el teléfono celular
y empieza a registrar, a documentar las cosas que nos parece importante, porque dice, este momento en que me siento bien, estamos reunidos, lo voy a registrar, lo voy a documentar. Y claro, como ahora tenemos teléfonos celulares, no sé, de 256, 500 gigas o mucho más, donde me entra o alcanza, no sé, miles, cientos de miles de fotografías, empiezo a disparar fotografías y que al regreso de las vacaciones seguramente tendré 200 y 300 fotografías. Muchas de esas, como tú dices, con mucha redundancia. Pero sin embargo, esto no es como una exacerbación también en la generación y producción de información, porque ¿qué pasa? Eh, Creo que esto es inversamente proporcional a la facilidad de recuperación. Yo me acuerdo, digo, porque no soy tan joven, pero cuando nos íbamos a la playa, primero no había celulares. Segundo, si acaso, a veces teníamos una cámara de estas analógicas, reflex, que había que poner un rollo de película y además había solo 24 o fotografías y entonces uno utilizaba, tenía como un poco más criterio. Yo me acuerdo que nos decía, ¿no es cierto? El papá decía, a ver, póngase bien, posen, no se vayan a mover. O sea, era toda una preparación. La fotografía casi duraba 5 minutos de preparación para el clic, que duraba un poco, unos cuantos segundos. Y luego había que esperar, o sea, que también hay un tema de espera. El otro tiene que ver con la instantaneidad y había que esperar a llegar de vacaciones, a mandar a revelar, a que el laboratorio se demore. Y no se veía hasta que teníamos y hacíamos un proceso incluso hasta de descripción de metadatos porque se imprimía, se ponía en un álbum de conservación. Yo digo que es como un proceso archivístico bien innato, que nunca supimos que era archivístico, pero que nos da la posibilidad de tener 3 o 4 o 5 fotografías de las vacaciones recuperables versus a las 200 que a lo mejor no son recuperables porque se los subió automáticamente a la nube, pero me hackearon la nube y se perdieron las fotos. Eh, este tipo iba a decir como banalización de la memoria, tal vez no se está trasladando también a la organización y esta superproducción de información nos hace creer, entre comillas, que tenemos mucha y muy buena información, pero realmente no estamos documentando lo importante. Aquí me parece que es donde juega el papel del archivista un papel muy importante, hablando del papel y del rol eh, de valorar, pero tú bien decías también, esta valoración es subjetiva. Hay alguien, no sé si fue Winston Churchill, alguno de estos conocidos, seguramente Einstein no, pero dijo, la historia la escriben los vencedores, ¿no es cierto? Y entonces no sé, ¿quién es el que valora? ¿Quién es el que recoja esa historia y cuenta la verdadera historia? ¿Cuáles son las cosas que en términos organizacionales sí o sí deberíamos documentar? No nos vamos a meter en términos personales porque eso sí es muy subjetivo, Sí. pero en términos organizacionales, como que sí o sí tienen que las organizaciones, las empresas, las instituciones documentar. Bueno, ahí digamos que tocaste dos temas que parecen estar relacionados, pero realmente digamos que puede ser otra cosa la que los una. El tema de quienes escriben la historia. Bueno, primero, el tema de la valoración existe solamente desde el siglo pasado. Anteriormente no teníamos tanto esos problemas de qué conservar y qué dejar porque precisamente no había tanta información disponible y lo que había era específicamente lo necesario, ¿cierto? Pues no teníamos recursos, entonces vamos a hacer el superacto administrativo y ese es el que se va a conservar y ese va para el archivo histórico. Pero desde el siglo pasado, justamente como por ese boom de la información, de generar todo, de documentar todo, es que surge la necesidad pues de entrar a valorar. Y ya otro tema es la historia que conocemos desde quién, y no hablamos solamente del siglo pasado, hablamos de siglos atrás, de las épocas anteriores. También era pensar quiénes eran las personas en esa época que tenían la capacidad de contar con los recursos para registrar la poca información que se podría registrar. Entonces, si yo era una persona de la Edad Media, cero recursos, o sea, no hacía parte de la iglesia, no hacía parte de la realeza, no hacía parte de las personas con poder adquisitivo, con poder económico, ni tampoco de la administración, sobre todo de las notarías, porque allí con todo el tema feudal era muy fuerte todo el tema de las notarías, las ventas de tierra y esto. Si yo no hacía parte de esa élite, probablemente mi historia no iba a quedar registrada en ningún lugar, ¿cierto? Ni la voz de lo que yo estaba pensando, ni la voz de lo que yo estaba considerando, ni yo tenía capacidad tampoco para pintar, para el arte, para desarrollarme, porque eso también es una forma de transmitir el conocimiento, ¿cierto? A través de la pintura, de la música, de todo esto. Entonces, digamos que los que han tenido la posibilidad de escribir la historia probablemente han sido los que han tenido los recursos para hacerlo y ellos cuentan la historia de acuerdo con su
pues con lo que consideran que fue desde su punto de vista, ¿cierto? Igual pasa hoy en día, que es algo que también llevo mucho el análisis a los archivistas, es, por ejemplo, en las instituciones públicas, voy a hablar del caso colombiano, que es lo que conozco, los informes de gestión y los planes de gobierno. Entonces el plan es lo que yo estoy pensando hacer y el informe de gestión es yo contar cómo ejecuté ese plan y lo bien que me fue. Esto se queda para la historia, eso se conserva en los archivos históricos y realmente esa es la voz de la institucionalidad contando todo lo que hicieron, que probablemente sus informes de gestión van a ser de admirar, o sea, es lo más probable. No, no sé con certeza y no me atrevo a decir pues que no sea así en todos los casos, probablemente sí hayan muchos informes de gestión acordes con la realidad, pero también pueden haber otros que no. Y entonces, ¿dónde queda la voz de la ciudadanía, que es quien no tiene los recursos al interior de esa institución para valorar esa información y para garantizar que eso sea lo que se cuente en la historia dentro de 10, 50, 200 años, ¿cierto? Es también analizar, ok, ¿dónde está ese tipo de información que es la voz de los que probablemente no están dentro de la institución tomando esas decisiones de clasificación y de valoración y también necesitamos que sea escuchada a lo largo del tiempo? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad, como tú decías, con relación a los archivistas de definir muy bien cuáles van a ser esos procesos o al menos esos, sí, esos procesos de valoración y esos criterios para poder determinar qué se va a conservar y qué se va a valorar y que sea una tarea muy objetiva, ¿cierto? También yo como archivista y yo como parte de un equipo interdisciplinario, porque pues acá en Colombia es obligatorio ya que sea un equipo interdisciplinario, yo puedo estar cargado, o sea, Neji no es solamente lo que se ve aquí, no es solamente el archivista, Neji también tiene una cantidad de roles en la sociedad detrás, también viene cargada de una historia, de su niñez, de una cantidad de cosas y puede que eso ahorita se convierta en algo que pueda influir en lo que yo considero que es importante para la sociedad o no. Porque es que vengo de una región que fue golpeada por la violencia, por este tipo de grupos armados. No voy a entrar en detalles de cuáles, por ejemplo. Entonces puede que yo le quiera dar voz precisamente a ese tipo de información, pero ahí no está hablando Neji la archivista, sino que está hablando Neji, la persona que considera que eso es importante por tal cosa o por tal otra. Lo mismo pasa al interior de las empresas cuando uno habla con los diferentes responsables de las áreas productoras de información. Para cada uno de ellos probablemente su información sea lo más importante, porque es la que ellos producen. Entonces, claro, eso está cargado de subjetividad y por lo tanto van a querer que se conserve. Entonces, yo creo que de las tareas más importantes y más delicadas que tenemos hoy en día los archivistas es justamente poder definir cuáles son esos criterios de valoración, pues ya están definidos, pero poderlos aplicar, ¿cierto? Poder aplicar esos criterios de valoración y que estén cargados de objetividad y donde las voces de todos estén presentes. Y con relación a ello, definir unas políticas de qué información debe ser documentada o no, de acuerdo con lo que dijimos al inicio, que es información documentada. He visto algunos comentarios también sobre la oralidad y, por ejemplo, de comunidades indígenas, ¿cierto? Que digamos que traspasan sus conocimientos, transmiten sus conocimientos a partir de la oralidad y así se mantienen a lo largo del tiempo y les funciona. La cosa es también nosotros, uno, ellos tienen sus propios, digamos que, ¿cómo se dice? Ahorita se me va la palabra, o sea, su cobertura, Tradición, su alcance. su fuero, o sea, sí, eso. Y nosotros pues no estamos tampoco autorizados para ir a definir políticas o aplicarles pues tienen sus propias, digamos que regulación interna, eso al menos en Colombia es muy respetado. Entonces tampoco pues se puede ir a definir todo esto. Lo que sí se podría hacer es acompañarlos de pronto en procesos de cómo garantizar que eso se preserve en el tiempo. Y sé que hay universidades en el país que lo han hecho, de grabar. Digamos que algunas tradiciones orales las graban para hacerles difusión o para conservarlo allí, porque también, ¿qué pasa? Si uno se pone a ver cuáles son probablemente, y aquí puedo estar hablando sin mucho detalle, como las comunidades que se han preservado a lo largo del tiempo en la historia, quienes han tenido los recursos y la capacidad para seguirse manteniendo y seguir evolucionando, ¿cierto? Entonces, si comienzan a desaparecer comunidades pequeñas de personas, sea de lo que sea, pues, o sea, de cualquier grupo étnico, sin llegar a ningún detalle, pues justamente el no tener recursos para seguir transmitiendo sus conocimientos a través pues, de sus diferentes generaciones puede
conllevar a que este tipo de cosas pase, a que se vaya desapareciendo, porque es más fuerte de pronto, ahí decimos, no es que es más fuerte la cultura americana o es más fuerte, muy fuerte tal cosa. Ah, sí, la cultura americana es muy fuerte, por ejemplo, porque a través del cine nos muestran muchas cosas y nosotros replicamos a través del cine eso. Y por eso cuando uno va y conoce la cultura americana, va a un país, uno dice, ah, yo ya conocía las casas, yo ya conocía las tiendas, yo ya conocía todo esto porque a través del cine nos fueron mostrando y transmitiendo esa información. Entonces eso también pasa pues como con otras cosas, pero aquí ya nos estamos yendo mucho para el lado de valoración, que también es otro tema pues que disfruto mucho. No, pero es una cosa muy interesante. Tú has hablado de un poco el papel incluso social, podría decir incluso ético, del archivista, de la historia, podríamos decir también, porque muchas veces no se documenta la historia de los que no tienen voz. Y aquí quiero traer a colación, por ejemplo, lo injusto que puede ser esto para la historia, por ejemplo, de las mujeres. Cuando hablamos de mujeres y matemáticas, pensamos que solamente, mejor dicho, cuando hablamos de matemáticas, pensamos siempre en hombres, porque no está documentado el aporte de las mujeres a las matemáticas cuando realmente desde la antigua Grecia, por ejemplo, el papel de Hipatia fue fundamental como una de las primeras matemáticas. O el papel de las mujeres en informática, cuando uno ve premios Nobel, no sé, de física o a los avances informáticos, lo que descubre es información documentada de hombres. Cuando realmente contribuyeron muchísimo las mujeres, o pasa lo mismo con la literatura o la escritura. Entonces yo creo que justamente lo que tú dices, qué importante es tener esos criterios éticos, ¿no es cierto?, de completitud, de ver toda la historia para poder, digamos, tener como la mirada completa. Y quiero aquí quizás introducir un tema que me parece clave y tiene que ver con qué características tiene que tener esta información documentada. Seguramente no solo aquellas que dice la norma, la ISO 15489, porque, por ejemplo, se habla de que esta información evidentemente tiene que ser auténtica. Auténtica significa que tiene que proceder de alguien, digamos, que tenga autoridad, que pueda ser identificado, pero no necesariamente se habla de que la información tenga que ser verdadera. Hablábamos un ratito de que la historia es escrita por los vencedores. Alguien puede hacer un informe de labores diciendo que es una maravilla y podemos ver que la realidad es diferente. ¿Cómo garantizar justamente esas características? Tú nos dirás entonces qué características tendría que tener la información que es documentada. Seguramente una información que no está completa o que no es auténtica no valdría la pena documentarla. Bueno, yo creo que ahí vienen muchos, muchos atributos que, como tú los mencionabas, pues están también descritos en la 15489, pero que al interior de una institución, digamos que tienen que ser accesibles, estar disponibles, ser auténticos, y por lo tanto, pues deben responder también al desarrollo de unas actividades propias de esa institución. Y allí lo conecto mucho con el tema de calidad, porque pues precisamente, digamos que al poder implementar procesos de sistemas de gestión de calidad, podemos garantizar que las actividades que se están desarrollando al interior de una entidad, pues estén generando información que va a ser documentada. Es decir, que las actividades estén definidas, estandarizadas, que sea claro cuáles son los documentos que se generan de cada una de esas actividades, quiénes son los responsables y las personas autorizadas para generar precisamente ese tipo de información. Y lo ideal, aunque pues la ISO 9001 del 2015, digamos que no necesariamente aplica para toda la institución, uno puede definir, ok, solamente estas áreas misionales a, las voy a montar en el bus de la calidad y las otras no, pues lo ideal es que sea absolutamente todo, porque esto me va a permitir tener un control más de toda la información que se produce y que no quede a criterio de cada persona dependiendo si le gusta generar un acta de cada reunión o no, o si le gusta generar un listado de asistencia a las reuniones que hace, o si le gusta generar un informe de las visitas técnicas que hace o no, sino que sean procesos que estén claramente definidos. Y para ello, pues es muy importante, ojalá que todo esté documentado y esto conectado con gestión documental, por supuesto, pues que ya cada país, de acuerdo con sus regulaciones, tendrá unos instrumentos archivísticos para garantizar que esa gestión documental también se aplique y que por lo tanto contemple todos los documentos que se producen o se reciben y se gestionan en cumplimiento de sus actividades como organización, como institución productora, ¿cierto? Ya entrar aquí en los detalles si es pública o privada o privada con funciones públicas, digamos que a todos les interesa tener la información disponible y a la mano. También al estar todas las actividades documentadas, bajo un sistema de gestión documental y bajo un sistema de gestión de la calidad,
pues eso va a permitir un mayor control. También que se articule, bueno, con esas políticas de gestión documental, con las regulaciones externas, porque también si yo tengo sistemas de calidad y tengo sistemas de gestión documental establecidos al interior de mi organización, yo voy a garantizar que todas las regulaciones, tanto internacionales que le aplique como nacionales, con relación a los procesos que dan lugar a la generación de información, pues estén actualizados, ¿cierto? Que estemos cumpliendo con esas regulaciones y que estén actualizados. Algo también muy importante, los programas informáticos, ¿cierto? Que yo pueda garantizar que esos programas informáticos al interior de una entidad sean interoperables y que conversen con todo el tema de sistema de gestión documental y sistema de gestión de la calidad. Si todos esos, digamos que esos cuatro elementos que menciono acá, que probablemente puedan ser muchos más, están articulados entre sí, yo puedo garantizar de alguna manera que los documentos o la información, bueno, documentada sea auténtica, sea precisa, esté disponible, sea accesible, se conserve por los tiempos mínimos que se tiene que conservar, bajo digamos que los criterios de preservación dependiendo en los soportes en los que se encuentre, porque lo estoy contemplando desde diferentes miradas que pueden haber desde diferentes áreas de la misma institución. Y ahí lo conecto con un tema de trabajo interdisciplinario, pues, pero que eso podemos hablar más adelante. Podrían ser temas, claro, de solamente conversatorios muy particulares. En los comentarios que tenemos de los participantes hay un aporte muy importante. Dice, esta información documentada también debería pensar en la usabilidad y es un tema o una propiedad que ya se atribuye a la misma norma que tú mencionabas, la 15489 en la última versión, la versión 2016, en donde ya no se habla solamente de disponibilidad, sino se habla de usabilidad, aunque el término exacto que se utiliza en la norma en inglés es la usability, que no es lo mismo que usability, que es la utilizabilidad, pero realmente el término usabilidad me parece que es más completo y más amplio. Por cierto, tuvimos la semana pasada un conversatorio, un webinar sobre la usabilidad de los documentos electrónicos que está muy interesante. Claro, porque no es solamente necesario que esta información documentada sea íntegra, confiable, auténtica, que esté disponible, sino que también sea, por ejemplo, sobre todo en los temas electrónicos, que sea fácil de usar, de descargar. Y a propósito de la tecnología, Nessie, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que se plantea, por ejemplo, de documentar la información con el advenimiento de estas tecnologías? Todavía no vamos a entrar al tema de inteligencia artificial, que yo creo que es un tema aparte, pero pensemos en lo que ya más o menos utilizamos todas las personas, todas las organizaciones, que tiene que ver con digitalizar documentos, que tiene que ver con, no sé, disponibilizarlos en un repositorio digital, firmar los documentos electrónicos. Toda esta tecnología que va siendo poco a poco un poco más natural, más cotidiana, ¿qué desafíos plantea? ¿Facilita esta gestión? ¿Dificulta? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, antes de darte una respuesta a eso, quiero también, ahorita lo que estabas hablando de usabilidad y todo esto, y pues con el comentario que hizo uno de los asistentes allí, es que el tema de los usuarios es muy importante, ¿cierto? Todo esto lo hacemos como sí, para conservar, para preservar y todo esto, y organizamos y la tenemos disponible, pero realmente digamos que lo más importante y en lo que debe girar todo lo que nosotros hagamos es en el usuario, porque finalmente, pues digamos que ahí está la finalidad, valga la redundancia, de una gestión documental, la finalidad de estudiar archivística, de ser un archivista, por ejemplo, de gestionar la información. Es que yo todo lo que haga le esté garantizando un acceso oportuno a la información a los usuarios y por lo tanto la información tiene que estar de acceso fácil, no importa el soporte, el medio, y eso es una responsabilidad que cada una de las instituciones tiene. Y con relación, digamos que a los desafíos que pueden enfrentar las organizaciones hoy en día para gestionar de manera efectiva la información, además de los desafíos que tienen las mismas tecnologías, que ya es un desafío, pues como tal, el implementar tecnologías, porque depende el tamaño de la empresa, depende la madurez de la empresa, dependen muchas cosas de la empresa o de la organización, no importa pública o privada, pero yo creo que, digamos que puede estar en torno, uno, al talento humano, al, pues podemos implementar unos superprocesos en las organizaciones. La tecnología más costosa, la podemos implementar los sistemas mucho, pues los super avanzados, tener unos modelos de países de primer mundo así súper, o sea, súper, mejor dicho, del supermodelo, pero si el talento humano, las personas no están capacitadas adecuadamente para poder implementar, hacer parte de la implementación de estos procesos, pues probablemente esto no va a tener
digamos que ningún desarrollo, al menos no va a superar las expectativas de lo que tenemos. Y cuando me refiero al talento humano, no es solamente a los empleados, porque casi siempre estamos de cara a interno. Ok, al empleado que sí sepa cómo manejar las herramientas, que sí sepa cómo aplicar un proceso, un procedimiento, que sí sepa cómo generar un documento, que tenga claridad de esto de las firmas, que tenga claridad de que tengo que imprimir esto porque está definido en una política que hay que imprimirlo y estos no, y esto es un formulario electrónico, son solamente datos, o aquí tengo que utilizar mayúsculas, minúsculas, o sea, pueden ser de muchísimos niveles de capacitación que puedan haber con relación a la implementación de estos sistemas que permitan tener información documentada, pero también es de cara al usuario, como lo decía ahorita, es todo lo que yo estoy haciendo, el usuario externo que tenga algún tipo de relación con mi organización, qué tan preparado está también para poder hacer uso de esos sistemas. Entonces yo creo que de los desafíos también grandes no está solamente al interior de la compañía capacitar a todo el personal, sino también un tema de formación de usuarios, que de hecho desde la bibliotecología se ha trabajado mucho y la archivística poco a poco también ha ido como tomando muy buenos modelos respecto a la formación de usuarios, y es yo cómo formo a ese usuario para que él haga uso de toda la información que estoy generando, que precisamente pues también es para él, usuarios internos y externos, porque también hay de todo tipo. Un tema de actualización permanente de las actividades de acuerdo con esas tecnologías emergentes, todo lo que yo pueda automatizar, pero en esa justa medida. ¿Cierto? Porque no me puedo ir, ok, voy a automatizar todo lo que pueda, lo voy a convertir a formularios electrónicos, hoy en día van a ser solamente datos y todo muy chévere, pero al momento que yo quiera, por ejemplo, saber qué pasó en un periodo específico de la compañía con relación a un tema específico, puede que ya no tenga manera de recuperarlo porque esos datos no se gestionaron adecuadamente, porque esos documentos no se gestionaron adecuadamente, porque se perdió, digamos que parte del control, que es lo que busca desde las ISO, por ejemplo, lo que busca es tener control y garantizar esa conservación. Entonces, yo creo que de los desafíos de la tecnología es que de pronto nos dejemos enamorar solamente por los beneficios en cuanto a inmediatez al acceso a la información, en cuanto a que nos puede ahorrar muchas más horas de trabajo, pero probablemente hay cosas que deban quedar documentadas y que probablemente, dependiendo pues de la tecnología que se esté usando, ya no puedan quedar documentadas, ¿cierto? Ya solamente se conviertan en una transacción y ya, pero que no queda registro de ella como tal. Obviamente, pues la regulación internacional y nacional, yo creo que es uno de los desafíos también más importantes para seguir garantizando esto, porque nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que esté pasando a nivel mundial que tenga que ver con los procesos pues al interior de una organización. Por ejemplo, las normas internacionales NIF pudo haber cambiado muchas cosas con relación a lo contable en una entidad y por lo tanto pues se tenían que subir en este bus y probablemente pues cambiar muchas de las cosas que hacían. Que eso tiene que ver mucho con un tema de globalización, bueno, un tema pues de muchas otras cosas que también nos daría para otro conversatorio. El adecuado versionamiento y conservación de la información obsoleta, que también me parece que es algo muy importante, es porque a veces pensamos solo en el presente. Entonces, sí, el presente, la tecnología llegó, me hizo esto, ahorita estoy mejorando mis procesos, pero yo también tengo que tener claro de qué pasaba en unos periodos anteriores, porque si voy a entrar a valorar, ahorita lo que hablábamos de la valoración, o si voy a entrar a entender por qué en el 2005 este proceso se hacía así o se generaban estos documentos, pues tengo que entender que en ese periodo el contexto de regulación era distinto, que las personas no tenían el acceso a la tecnología que tenemos hoy, por ejemplo. Entonces, también esto, obviamente los mismos programas informáticos que están cambiando constantemente de versiones. Yo creo que ahorita con lo de la inteligencia artificial también van a seguir cambiando enormemente. Hay muchas cosas que probablemente tiendan a fusionarse, a desaparecer, a no conocerlas como hoy las conocemos, y eso también nos va a llevar, obviamente, a enfrentar unos desafíos con relación a la información documental. El incluir todo tipo de soportes, ¿cierto? Y todo tipo de soportes es todo lo que el ser humano siga definiendo que puede ser un soporte para registrar su información. Hay un video muy bueno que me gusta mucho, que está en YouTube libre, que se llama El fin de la memoria. Creo que se llama El fin de la memoria. Y ese video, por ejemplo, hace un recorrido
desde la antigüedad, o yo creo que desde antes, y llega por allá a una propuesta probablemente que el ADN sea, o sea, habla de los cuarzos y habla del ADN, que probablemente sean los soportes en los que la humanidad en un futuro va a registrar su información. Entonces es algo también como muy interesante y uno dice, bueno, y yo como responsable de conservar y de controlar la información al interior de una organización, yo qué tan preparado puedo estar para eso, ¿cierto? O ahorita con todo este tema de los computadores cuánticos, que eso es una cosa que yo todavía no logro entender, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se genera la información desde allí? Pues, ¿cómo hacemos nosotros para garantizar esa preservación o ese control de esa información? Y lo de los tipos de usuarios, pues que ya más o menos lo mencioné, que estamos en un momento de la vida donde nos encontramos con usuarios de todas las edades, ¿cierto? Porque la natalidad y también ahorita se me olvida el nombre científico, pero las personas nos estamos muriendo más, am, no tan Expectativa. jóvenes. Sí, sí, claro. Sí, entonces eso hace que tengamos una gama de usuarios más amplia y también los usuarios digitales, los usuarios que les gusta todavía ir, ver, oler, sentir la tinta, el papel, todo esto. Estamos en un momento de la historia donde nos toca conservar documentos que ya fueron determinados de conservación permanente y se generaron unos soportes específicos, pero también donde estamos generando documentos en nuevas tecnologías. Entonces yo creo que el tema de tener en cuenta todos los tipos de usuarios, dependiendo de sus preferencias, de sus gustos, de sus capacidades, también de sus recursos, del que no sabe manejar un computador, ni prenderlo, ni sabe manejar internet, pero necesita acceder a la información y tiene el derecho a acceder a la información. Yo como le garantizo que puede acceder a la información sin decirle vaya a la página web que hay en el botoncito de transparencia encuentra, pues él no está capacitado para eso y yo se lo tengo que garantizar. Entonces yo creo que los desafíos con relación a la información documental, a lo que la tecnología nos está poniendo hoy sobre la mesa, no, ni siquiera creo que los alcancemos a ver desde ahorita mismo. O sea, Claro, son claro. algunos. Sí, no, coincido, digamos, contigo de alguna manera en que los desafíos tecnológicos precisamente no son tecnológicos. La tecnología Mm, avanza poco y de manera irremediable. Muchas veces pasa que la tecnología se desarrolla, o mejor dicho, la ciencia se desarrolla sin tener aplicaciones. Es decir, acabamos de inventar algo, descubrir algo y todavía no tenemos aplicaciones. Pero creo que inexorablemente pasa que cuando hablamos de información y de documentos, siempre terminamos hablando de las personas y eso me parece que es fundamental. Tú decías el tema de los usuarios. Hablábamos de la usabilidad. En ingeniería se llama la ingeniería de requerimientos. La ingeniería de requerimientos tiene que ver con tomar en cuenta la opinión del usuario, porque la opinión del usuario en función de sus intereses, lo que sabe, lo que puede manejar, la tecnología, esas restricciones definen lo que hace un momentito hablábamos, la usabilidad del documento. Pero me pareció interesante también lo que decías respecto a, por ejemplo, que uno de los desafíos importantes podría ser dentro de la organización, por ejemplo, que las personas se encuentren frente a dos desafíos. Yo distingo dos niveles de desafíos. El uno frente a las tecnologías. El uno, diríamos como más funcional. Funcional tiene que ver con que no sabemos cómo funciona este aparato. Por ejemplo, generacionalmente nos cuesta más a los mayores utilizar, por ejemplo, pantallas táctiles, el hecho de poder deslizar la pantalla. No sucede con un niño de 2 o 3 años que no siguió ningún curso, que instintivamente sabe cómo mover, digamos, utilizar un teléfono móvil. Esto me parece que es fundamental porque crea cierta resistencia al cambio también. Yo diría que es una primera parte. Y eso nos tienen ganada la batalla las futuras generaciones que tienen un dominio innato de tecnologías, de artefactos, etcétera. Pero también me parece que hay otro nivel de dificultad y no tiene que ver con lo funcional, sino con lo conceptual. Nos ha pasado muchas veces que, por ejemplo, cuando queremos incorporar cosas como digitalización, subir a la nube, firmar electrónicamente, ya no tiene que ver solamente con saber aplastar el botón, porque a lo mejor termina siendo aplastar un botón, sino con el entender realmente cuando firmo electrónicamente qué hago, o cuando subo este documento a la nube, qué está pasando, cuáles son los riesgos de la preservación, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con temas conceptuales más abstractos que algunas generaciones, incluso las nuevas, no están preparadas todavía para asumirlas y creo que hay un rol tú decías, ¿no? De formación del usuario, porque podríamos decir que hay un consenso en el sentido de que todas estas tecnologías parecería que nos benefician, pero si no estamos capacitados, a lo mejor lo que vamos a tener no son beneficios, sino más bien un brecha. problema que se va acrecentando mucho más, ¿no es cierto? Bien, mira cómo estas conversaciones tan interesantes hacen que el tiempo pase volando. Ya nos vamos acercando al fin de este conversatorio y no quería dejar pasar por alto algo que me parece que es fundamental y tiene que ver con el desafío de una tecnología específica, que es de la inteligencia artificial o algunos llaman de las inteligencias artificiales,
Por dos cosas. También creo que hay un consenso en el sentido de que, como cualquier otra tecnología, la inteligencia artificial tiene que servirnos para, por ejemplo, documentar información. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Esta sesión, este conversatorio se está grabando en Zoom, se va a transmitir por YouTube, pero no está documentada de una manera primaria. Para mejorar nuestro conocimiento, hemos activado una herramienta que está incorporada ya en estas plataformas y que lo que hace es un resumen automático. El resumen es documental, ahora lo voy a sintetizar en un texto de una página que va a resumir las mejores ideas, ojalá que hayan sido buenas, que hemos tenido durante este encuentro. Entonces, ya hay disponibles y prácticamente a costo cero, tecnologías que nos van a ayudar, por ejemplo, a documentar, a tener mejor conocimiento, a registrar de mejor manera la información. Hay un consenso respecto a que estas tecnologías nos deben ayudar a eso. Pero ¿cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, y conversamos la otra vez justamente en el proyecto, en el marco del proyecto que estamos elaborando, qué pasa con la información generada con inteligencia artificial? ¿Cuál es el criterio de su documentación? Hay información generada con inteligencia artificial que a mí me parece incluso de mejor calidad que el promedio que podrían generar algunos humanos y a lo mejor podría, hecho el prompt adecuado, ser válido e importante documentar, por ejemplo. Pero por otro lado, eso no significaría una explosión aún mayor de información que tenemos que documentar, y no tanto porque eso ocupe más discos duros o más espacio en la nube, sino por el hecho de que decíamos al principio, desinformación es información que tenemos que valorar, que va a ser a lo mejor más difícil de recuperar. ¿Cómo ves este papel de la inteligencia artificial en esto que hemos hablado de la información documentada? Yo creo que son preguntas muy difíciles ahora, sobre todo porque es un tema que pues no es tampoco de ayer, pero sí es reciente, y digamos que se ha vuelto más común después también de la pandemia y bueno, y con todo esto que ha salido. Entonces yo creo que son temas muy difíciles de abordar porque aquí juega un tema muy importante, la ética también, el saber exactamente hasta qué punto la inteligencia artificial puede apoyarnos en qué tipo de procesos. Finalmente, digamos que poder programar máquinas para que hagan cosas, pues son con una programación que se hace, pues que por detrás hay humanos haciéndolas. Nosotros revisábamos en algunas de las reuniones que hemos tenido con la investigación, por ejemplo, la grabación y casi que el acta de la reunión que genera. Entonces uno dice si hay cosas como que son muy acordes con la realidad y pues qué bueno poder tener una descripción de la reunión casi en tiempo real porque terminamos y bueno, yo creo que en el mismo minuto generó de una vez todo esto y lo pudimos leer, pero también vimos que no era del todo acorde con lo que habíamos hablado, o no al menos en el sentido, porque es que ahí la inteligencia está incluso definiendo criterios de valoración, que los hablábamos ahorita, porque está determinando qué fue importante de lo que se habló en la reunión y también está, y pues al decir que es importante, está diciendo que no lo es. Entonces, yo creo que es un tema que yo no me atrevería hoy mismo a decir, estoy totalmente de acuerdo que la inteligencia entre, ni tampoco que no, porque no quiero cerrarme, obviamente, a que la tecnología nos pueda ayudar en muchas tareas que probablemente hoy son demasiado operativas y que nos pueden dar espacio para que los humanos ya no la hagan y se dediquen a cosas realmente estratégicas y cosas que generen valor, ¿cierto? Entonces, yo creo que en una justa medida la implementación de procesos de inteligencia artificial en todo lo que nosotros hacemos es genial, pero en una justa medida. Y para poder saber cuál es la justa medida, porque también puede ser algo muy subjetivo, ¿cierto? ¿Qué es la justa medida? Es muy importante que haya regulación al respecto. Y pues en esto ya nos está ganando la Unión Europea, que ya digamos que están trabajándole el asunto y yo creo que América Latina, y todo esto pues también tiene que comenzar a pensar muy rapidito en cómo va a regular ese tipo de cosas por un tema de ciberseguridad, por un tema de protección de datos personales, por un tema de ética. Bueno, y aquí podemos hablar una cantidad de cosas que pueden estar relacionados con esto y que la inteligencia puede ser o muy buena o puede convertirse en algo muy destructivo para nosotros. Y no estoy hablando ni siquiera en términos de empleo, pues en que nos van a reemplazar, no, que eso ya es otro cuento y bueno, eso, Es casi eso es seguro. otra cosa. Sí, sino en términos de lo que hacemos y cómo lo hacemos y que nos reemplace una inteligencia artificial. Entonces, mejor dicho, en estos momentos estoy en un punto medio en que muy bueno, pero con la justa medida, pues ni muy para allá ni muy para acá.
Sí, seguro. Tú tomas un tema muy importante y que tiene que ver con justamente buscar el equilibrio y saber para qué se utiliza un poco la parte ética. Se habla mucho ahora de la famosa algorética y es un poco cómo realmente estamos o vamos a utilizar estas nuevas tecnologías en el futuro. Realmente ha sido muy interesante todos estos temas que hemos abordado. No sé si es que algún otro último aporte respecto a yo diría, estas destrezas de documentación. A mí siempre me hace falta, y ahora que ya soy profesional, tengo algunos años, que quizás, no sé si solamente en la universidad, quizás incluso en la formación eh, más básica, se haya incorporado habilidades, por ejemplo, de documentación, a pesar de que, claro, evidentemente nos daban formas de escribir, de redactar, de sintetizar, son habilidades que vamos adquiriendo, pero de manera como más formal. Yo creo que este tipo de habilidades tenemos que, de manera más explícita, irlas desarrollando desde quizás más niños, porque yo siento, pasa como frecuentemente que em, tengo contacto con equipos de personas profesionales, muchos de ellos con maestrías, pero que no son siempre capaces de documentar adecuadamente la información. Les cuesta, ¿no es cierto? Les cuesta escribir. Por ejemplo, la escritura en ese sentido ayuda muchísimo porque eh, hace algo que quizás es mala palabra en términos de inteligencia artificial, pero que es fundamental, y es discriminar. O sea, cuando uno dice discriminar le parece que es una mala palabra, pero cuando nosotros hacemos un resumen, si no discriminamos aquello que no es lo importante y nos quedamos con lo importante, no podríamos hacer ese proceso. Y entonces todo el tiempo nuestro cerebro está discriminando cosas, aquellas cosas que no son útiles, que son detalles, con aquello que es importante, con aquello que tiene que ver con la supervivencia y la sobrevivencia de nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, incorporar sus criterios de discriminación, me refiero a no a la acepción negativa, sino de seleccionar lo importante, yo creo que van a ser necesarios justamente para lo que decíamos, ¿cierto? Porque cada vez más vamos a tener información producida por máquinas de una manera abrumadora. Un pequeño paréntesis, yo leía la anterior semana que Amazon acaba de limitar la producción de libros autopublicados, justamente por el aparecimiento del Internet, perdón, de la inteligencia artificial. Y acaba de prohibir, limitar, máximo tú puedes publicar 3 libros al día. Y uno puede decir, pero yo en mi vida he publicado, no sé, 5 libros, pero lo he hecho en 20 años. ¿Cómo hay Sí. gente? Efectivamente hay gente, o había productores que gracias a la inteligencia artificial estaban publicando 10 libros diarios. Y entonces lo que hizo Amazon dijo, vamos a limitar a máximo 3. O sea, uno cómo puede publicar tantos y uno dice, claro, sí, asistido por la inteligencia artificial. Pero si uno no es capaz de curar, de verificar que el contenido sea adecuado, sea exacto, como tú decías, hay mucho sesgo también al respecto. Y yo creo que ahí tiene que ver justamente la parte ética. Entonces, esta nueva avalancha de información, creo que lo que nos va a plantear es mayores desafíos. ¿Cuáles crees, y para finalizar, son esos desafíos que tenemos no solamente los archivistas, sino las personas que vivimos en esta sociedad? Justamente lo que estabas hablando como discriminación, pues digamos que nosotros lo conocemos archivísticamente hablando, puede ser clasificación, selección, valoración, incluso depuración, ¿cierto? De información que de pronto no sea necesaria y de cómo poder identificar la importante y la que no lo es, bajo unos criterios que se espera que sean lo más objetivos posibles. Y yo creo que esta es una de las habilidades menos presentes en la mayoría de los seres humanos, y justamente cuando yo he adelantado procesos de valoración en una empresa, me he dado cuenta que el problema ni siquiera es valorar, el problema es qué estoy produciendo, ¿cierto? Y cómo lo que yo produzco, si yo desde el inicio hago todos esos filtros que tú estabas mencionando ahorita, puedo evitar que eso se conviertan en problemas que tienen que resolver otros que puede que no hayan estado presentes en el contexto de la producción de esa información. Entonces van a tener o pueden aplicar unos procesos inadecuados con relación a qué es lo importante y qué no. Entonces yo creo que importantísimo también que esto esté presente en todas las mallas curriculares de todos los profesionales que se estén formando, porque todos generan información a lo largo de su vida en el ejercicio profesional. Hace poco estuve en una charla con un profesor de comunicación social para su grupo que estaban viendo el tema de los documentales, de cómo producir documentales desde su ejercicio como comunicador social y periodismo.
Y de hecho a ellos les hablé en dos sentidos. Uno, el tema de la información y cómo clasificarla y organizarla, no solamente depurar que sí, que no, sino también sus procesos de clasificación y de organización para recuperarla posteriormente. Y lo otro es que ellos son usuarios de la información para construir esos documentales, ellos van a requerir acceder a información que probablemente esté en lugares públicos. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy extenso para conversar sobre formación de usuarios y no solo de usuarios, sino también formación de profesionales con relación a la gestión de su información, que debe ser una competencia presente en todos. Excelente, muchas gracias, Neddy. Como siempre, el tiempo es un tirano, pero creo que se nos quedan algunos temas en el tintero, pero yo quiero agradecerte por este enriquecedor encuentro. Creo que nos plantea más preguntas y creo que es lo importante de estos encuentros, no académicos e intelectuales, sino justamente como charlando entre amigos de temas que nos interesan. Así que nuevamente agradecer a todas las personas que ahora nos han visitado, que se han dado cita puntual y que posteriormente seguramente van a poder ver, revisar esto en nuestros canales y nuestras redes sociales. Agradecerte nuevamente por tu presencia, tu participación y generosidad y hasta un próximo encuentro. Muy A buenas tardes. todos, gracias a ti por el espacio.